Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, buenas tardes. Con la voz un poco quedada. Sí. Por quitar los goles Independiente. Ganó Independiente y así nos quedan las voces. Vamos a arruinar. Bueno, tenemos un querido invitado, Felipe Celestia, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Autor de varios libros, a pesar de la juventud. Bueno, no tanto, 43. Bueno, pero nosotros decimos, porque habla bien de nosotros, así que tenemos un invitado joven. Claro. Y la verdad que, bueno, por lo menos 2 libros que leí intensamente, que son La Tablada y el de La Noche de las Corbatas, muy interesante, y el de Firmenich también. Vamos a hablar hoy de La Noche de las Corbatas, la Semana del Abogado, justamente, ¿no? Uh-huh. Sí. En honor a nuestro querido y nunca bien ponderado Juan Bautista Alberdi, Claro. Hombre desconocido por completo por la sociedad argentina, ¿no? Sí, Ignorado, es cierto. ninguneado, ¿no? Tipo, Sí. que tuvo un enorme coraje, un exiliado extraño, porque fue exiliado de Rosas y de Mitre. Poca gente puede jactarse de padecer el exilio de Rosas y de Mitre, ¿no es cierto? Sí. Incluso con un detalle al final de su vida, cuando sus 12 coterráneos, Roca y Avellaneda, lo ponen en una lista para diputado, gana la diputación, da ese famoso debate por la federalización de Buenos Aires, y Roca, el presidente, en un gesto que lo honra, porque algunas cosas buenas siempre hay que señalar de Roca también, quiere publicar las obras completas de Alberdi. Y La Nación hace una campaña furibunda, el diario de La Nación, con su director vivo, por supuesto, ¿no? Bartolomé Mitre, para que eso no ocurra. Y termina no ocurriendo. El odio era tan grande por la oposición de Alberdi a la guerra del Paraguay, ¿no es cierto? Su postura con los caudillos, este cambio de enfoque que no le hacía bien a él, digamos, en términos económicos, o no era un oportunismo, sino que era una cuestión de coherencia, ¿no? Claro, una honestidad intelectual tremenda. Además, digamos que se ve que el odio siguió después de la muerte, porque le escondieron la estatua allá en Constitución. Está escondida completamente, como Dorrego, ¿no? Que está cada vez más escondido. Pasé el otro día a Viamonte y Suipacha, no lo ves. Directamente no lo ves. Fue una hermosa estatua, ¿no? Muy grande y tapada completamente. Bueno, y el último gesto muy loco, muy interesante de querido tucumano Alberdi es querer escribir la biografía a Rosas, ¿no? Ofrecerle a Rosas escribir su biografía, o sea, una cosa muy impresionante, ¿no? Sí. Así que bueno, saludamos a todos los abogados que se lo merecen, como dicen los amigos. Y ahí hay espacio para los chistes, no todos. Abogados. Sí, por supuesto. Y bueno, y la Semana del Abogado, así que bueno, en este caso vamos a hablar de un hecho trágico que tiene que ver con abogados, que ocurrió en 1977 por el mes de julio en Mar del Plata, una ciudad particularmente atacada por la represión, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el contexto? Sí, una ciudad muy violenta. Precozmente se inicia, digamos, todo el periodo violento en Mar del Plata, exactamente en diciembre del 71, con el asesinato de la estudiante de arquitectura Silvia Filler. En el medio de una asamblea universitaria irrumpe la Concentración Nacional Universitaria, un grupo de ultraderecha que había en Mar del Plata, digamos como un capítulo de la AAA marplatense, y ahí la emprende a balazos con la masa de estudiantes que estaba en la asamblea y la mata de un tiro en la frente a Silvia Filler. Ahí arranca, digamos, el gran enfrentamiento y precozmente, como decía, se inicia la escalada entre la derecha y la izquierda peronista, ¿no? El enfrentamiento. Claro, porque recordemos que estos abogados que van a protagonizar este hecho, de los que hablaremos más pausadamente, eran abogados laboralistas, ¿no es cierto? Que eso era lo que molestaba tanto al poder en aquel momento, defender a los trabajadores, ¿no? Sí, ese era su motivo. Estos abogados, sobre todo los dos más veteranos, que eran Norberto Centeno y Jorge Candeloro, digamos, terciaban muy firmemente por los derechos de los trabajadores en la disputa de la riqueza, que en ese momento comenzaba a incrementarse por una tecnificación de la industria pesquera, de la industria textil y la irrupción del turismo masivo a manos, digamos, del sindicalismo. Tanto Centeno como Candeloro, y también los otros tres, Tomás Fresneda, Lais y Arestín, eran defensores de trabajadores a ultranza y mantenían, digamos, los derechos de los trabajadores, sus conquistas y sus salarios con mucha firmeza. Y esto hacía que, digamos, que en el reparto de esa riqueza quedara como una buena porción, o por lo menos lo que ellos consideraban justo, y su fuerza política le daban para reclamar, del lado de los trabajadores. Esto claramente molestaba a los industriales marplatenses, y ahí es donde creemos nosotros interviene como brazo armado el ejército represor. ¿Cómo era el contexto de Mar del Plata en general, ¿no? ¿Qué pasaba en Mar del Plata, digamos, a partir del 74 más o menos? Y ahí también es interesante lo que vos hablás de Pironio, ¿no? El vínculo con Pironio, todo esto, ¿no? Claro.
Y Mar del Plata, como el resto del país y el mundo, si se quiere, estaba atravesando procesos de rupturas culturales, políticas, etcétera. Era una ciudad bastante más chica de la que conocemos ahora, era una ciudad de 300 y poco de 1000 habitantes, que comenzaba a desarrollarse y comenzaba a ser un lugar de turismo masivo. Digamos, la Mar del Plata turística, la ciudad feliz que hoy conocemos, comienza un poco a principios de los 70. En el 74 ya estaban dadas estas condiciones de enfrentamiento, digamos, de interna feroz en el peronismo, y ahí es donde cae Pironio, que Eduardo Pironio fue designado obispo en Mar del Plata en un momento bastante complejo del escenario político local, donde la CNU empezaba a desplegar, digamos, toda su violencia, y la izquierda peronista empezaba a operar, sobre todo en el asesinato de Ernesto Piantoni, que era el jefe de la CNU, y también de Mansilla, pero eso, bueno, en el caso de Piantoni fue una operación de Montoneros, en el caso de Mansilla, que era el jefe de la CGT, fue una operación de las Fuerzas Armadas Peronistas, de la FAP. Pironio cae ahí en ese escenario, y era, digamos, un pastor de Dios, pastor de Jesús. Era un hombre, digamos, dedicado a la iglesia de cuerpo y alma. Y ahí las acciones, digamos, pastorales, evangélicas y hasta de buen cristiano que desplegaba eran entendidas por la derecha peronista, por la CNU y por sus dirigentes como acciones zurdas, como partiendo desde ese lugar ideológico. Vos contás ahí que colaboró con el dinero para venir para el 1 de mayo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Fue muy interesante eso, porque Montoneros, la seccional Montoneros marplatense recibe la directiva de la conducción nacional que había que concurrir, como diera lugar, a la plaza del 1 de mayo, porque se le iba a mostrar a Perón, digamos, la potencia de la juventud. Pero no tenían fondos. Entonces lo que hacen es empiezan a insistirle a Pironio, porque tenían vinculaciones con Pironio, porque muchos de los montoneros marplatenses, como en el resto del país, tenían una extracción cristiana, empiezan a pedirle el financiamiento para ese viaje a Pironio. Pironio se resiste terriblemente, pero termina accediendo y les da el dinero para venir hasta acá. Al final no lo logran porque los camiones, los transportes que alquilan son detenidos en la ruta 2 y se tienen que volver. Pero bueno, después le quieren devolver a Pironio ese dinero en base a un secuestro extorsivo de un empresario de la construcción que había, que empiezan a hacer toda una serie de tareas de inteligencia, no tienen dificultades, al final lo logran, lo secuestran, cobran el rescate y quieren devolverle el dinero a Pironio, y Pironio lo rechaza, claro, como lógico, si fuera el mismo diablo el que se lo viene a ofrecer, claro. Y al final se lo dejan a alguien que tenía vínculos con Pironio como para que se lo acercara. Bueno, y cómo estábamos hablando entonces de esta situación de la derecha y la izquierda peronista, que ya venía de lejos, una cuestión de caja por un lado también, ¿no? Por parte de la derecha, ¿no? Sí, bueno, la derecha peronista de hecho empieza, digamos, tras la desaparición de estos abogados, se quedan con la mayoría de los gremios que representaban. Para un abogado laboralista tener la representación de un gremio implica un flujo constante de clientes. Entonces los miembros de la CNU, muchos de los cuales nosotros dividimos a los miembros de la CNU en operativos y políticos. Digamos, los políticos hacían uso de esta mano de obra violenta que le daban los operativos. Ahí se quedan con muchos de los gremios, que en ese momento era un dinero importante. Y sí, y después toman lugares dentro del poder político y de la justicia marplatense. De hecho, Gustavo de Marchi, que está siendo juzgado ahora como la CNU, es nombrado fiscal. Fiscal del caso, además. Fiscal por Isabelita. Impresionante, ¿no? Sí. Hablemos entonces del episodio en sí, cómo se produce este episodio, de qué estamos hablando, ¿no? Empieza a producirse en Neuquén cerca de 15 días antes del 6, 7 y 8 de julio del 77, que es donde se produce todos los secuestros, digamos, al unísono prácticamente. Ahí lo secuestran a Jorge Candeloro y a su mujer Marta García, y por pedido del ejército en Mar del Plata, sentado en Mar del Plata, los trasladan en una avioneta de Neuquén a Mar del Plata. Continúan, los llevan a la base, que era el centro clandestino de detención, y después durante el 6, 7 y 8 es donde secuestran al resto de los abogados laboralistas, creemos con zonas liberadas por la policía local, y haciendo, digamos, identificados como el ejército argentino. Creemos también que es con participación civil que presta la inteligencia para esto. Y participación civil también porque, digamos, no había manera de que los militares pudieran identificar de una manera tan fina y sofisticada a los abogados que representaban, digamos, a todos los posibles laboralistas del foro local en Mar del Plata, el foro local en Mar del Plata.
Entonces hubo abogados que tuvieron que señalar a estos colegas y decirle a los militares este y este y este son. También puede haber ahí una participación empresarial en el sentido de, bueno, Centeno nos está molestando con... etcétera. Claro. O sea, que me decís a estos tipos que nos están molestando. Digamos. Sí. Lo que hacen es los van a buscar a sus domicilios, básicamente, y se los llevan a todos detenidos a la cueva. Ahí en la cueva hay un episodio muy simbólico y muy terrible, muy tenebroso, que tiene que ver que cuando los reúnen a todos en la cueva, uno de los represores se pasea entre ellos y dice, ¿qué es esto? Preguntándose retóricamente, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es la noche de las corbatas, porque ahora los que administramos justicia somos nosotros. Claro, o sea, dejando claro que justamente un abogado, ¿no? Diciéndole eso, efectivamente. Sí. Seguimos charlando con Felipe Selesia, autor de La Noche de las Corbatas. ¿Cuáles eran los vínculos de la CNU con las Fuerzas Armadas, con los organismos de inteligencia? Bueno, de hecho, algunos de los miembros de la CNU pasan después del golpe a operar directamente con los grupos represivos. Y de hecho se les van un poco de mano a los represores, y en un momento Pedro Barda, que era el jefe del ejército en Mar del Plata, les da un ultimátum como que o dejan de delinquir, de robar, de secuestrar, digamos, para su propio provecho, o los matan. Y muchos de ellos ahí sí se escabullen. Y después, años después, los que no quedaron detenidos vuelven a aparecer en episodios policiales, como por ejemplo la Operación Langostino. Digamos, uno de los miembros de la CNU termina apareciendo en la Operación Langostino, que fue una requisa muy grande de droga que hubo en Mar del Plata, como parte de ese movimiento. Y sí, son, digamos, el brazo armado por un lado, y también en el caso de Marchi sigue siendo fiscal. Y ahí su actuación es, digamos, de impunidad hacia los crímenes de la dictadura, ¿no? Todos desaparecieron menos de 2, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los sobrevivientes? Sí. No, en realidad secuestran, en esa noche secuestran 11 personas, y 2 de ellos son sobrevivientes, Carlos Bossi y Camilo Ricci. Bossi era socio de Tomás Fresneda, que es era el padre del ex secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y de Ramiro Fresneda, y en esa noche además se llevan a su mujer, a Mercedes Argañarás de Fresneda, que era una vieja militante del ERP, que en ese momento ya no tenía participación orgánica en el ERP, pero digamos, se cobran esa deuda los militares, ¿no? Con Mecha Argañarás de Fresneda, que además estaba embarazada de 5 meses. ¿Cómo está la situación de la causa al día de hoy? Y están siendo juzgados, 2 de ellos ya se murieron en el medio del proceso, pues no son ancianos, pero pasan los 70 la mayoría, y va a haber condenas firmes porque los elementos son muchísimos y hay un gran trabajo de las querellas de los organismos de derechos humanos para documentar todos los crímenes de la CNU. Además, la CNU, digamos, tuvo una participación pública, era una organización política. Digamos, todos conocían a sus miembros, y también todos estos episodios violentos que ahora la justicia finalmente está juzgando. ¿Qué vínculo tenía con los sindicatos la CNU? ¿Cuál era Bueno, la CNU era parte de la CGT. Digamos, de hecho, cuando se presenta en sociedad, quien viene como maestro de ceremonia es Rucci, José Ignacio Rucci. Y ahí hacen, digamos, el lanzamiento político de la CNU. Y después eran brazo armado y eran patota de Mansilla, que es el que finalmente mata la FAB, digamos, como venganza por su actuación sindical, ¿no? O sea que el vínculo era por un lado con el servicio de inteligencia, por otro lado con los sindicatos, ¿no? Sí, bueno, con el sector burocrático y después con toda la inteligencia militar y civil también, ¿no? Por supuesto, que actuaba en Mar del Plata. No, estaba pensando por qué tanta fuerza la CNU en Mar del Plata, ¿no? ¿Por qué tanto poder ahí? ¿Cuál es la razón, digamos? Mar del Plata tiene unas características identitarias bastante particulares, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los marplatenses no son nacidos en Mar del Plata y tienen una construcción de su perfil de ciudad que tiene que ver con el comercio, con esta cosa estacionaria que es 2 meses al año la ciudad se inunda con 4 millones y pico de personas y después queda vacía en marzo y así sucesivamente. Entonces es como bastante lábil en ese sentido y muy vinculada con el comercio, digamos, con la
producción, con el dinero. Entonces esto, creo yo, esto es una opinión muy personal, conforma un tipo de perfil. Y ahí, digamos, nosotros creemos que tiene que ver que empieza a haber dinero grande a repartir, digamos, el conflicto por el reparto de la riqueza se empieza a palmar muy concretamente, empieza a ser palmario ahí, y la intervención de estos abogados molesta a los que querían llevarse la mayor porción, y ahí es donde empiezan a actuar. Y la violencia, no sé, la verdad que habría que ser sociólogo y hacer un estudio de campo un poco más importante, pero es cierto que es una ciudad sumamente violenta, desde la cuestión del ocio hasta el enfrentamiento político, ¿no? Es una ciudad que tiene antecedentes muy fuertes en ese plano, ¿no? de violencia. Tal vez tenga que ver con esto de que, bueno, uno en vacaciones hace aquello que quizás en su vida diaria no hace, se anima un poco más. Claro. Y bueno, esta catarsis de la... Cierto descontrol. Sí, eso, cierto descontrol. Y bueno, la noche marplatense es bastante agitada. Esto no tiene que ver con la política, pero claro, alguna relación tiene. Lo extraño es este puntapié inicial en lo de Filler, que entran a los tiros en una asamblea universitaria, cuando si la intención era romperla con cadenas, palos y piñas, alcanzaba, ¿no? Sí. Eso es como extraño. En un momento que era el año 71, ¿no? O sea, sí, además eso, en el año 71, donde la circulación de los marplatenses era acotada a lugares muy puntuales. Digamos, estaba la cervecería de la familia Hoff, que también son protagonistas de esta historia, porque el juez Pedro Federico Hoff, que era de la familia propietaria de esa cervecería, es el que entiende en los habeas corpus que presentan los familiares y los procesa mal, con muchos errores y con muchas omisiones, que ahora están siendo juzgadas por la justicia penal. Y un par de lugares más, tampoco era que era una gran ciudad, era un pueblo con características, digamos, ya de ciudad, pero un pueblo al fin y al cabo donde se conocían todos. Y por ejemplo, Fresneda jugaba con Gustavo de Marchi cuando eran chicos, o sea, claro, juegos infantiles. Han compartido relaciones de pareja, bueno, por supuesto la universidad, porque claro, estudiaban Derecho. Tiene los condimentos de un policial negro, ¿no? Mar del Plata es un escenario de policial negro. Esto, por supuesto, sin frivolizar el sufrimiento que han padecido muchos de los protagonistas de esta historia, pero es un escenario de policial negro, digamos, una comunidad pequeña donde hay conflictos de intereses que terminan dirimiéndose con una violencia muy grande. ¿Cómo fue la investigación para el libro? Como todos nuestros libros, nos tomamos unos 3 años, no porque hayamos fijado ese tiempo, sino porque nos sale en ese tiempo, porque además tenemos que combinarlo, los dos somos periodistas profesionales, trabajamos de hacer noticias, y bueno, eso nos lleva a alguna parte del tiempo. Y después porque hay procesos de memoria y de persuasión de quienes pueden dar testimonio que son largos. Claro. Por ejemplo, con los hermanos Fresneda nos costó bastante. Con los hermanos Fresneda, pero sobre todo con el entorno familiar de los Fresneda en Mar del Plata. Que la única posibilidad que había de que accedieran a hablar con nosotros era si estaban los hermanos Fresneda presentes. Y los hermanos Fresneda en ese momento tenían una agenda política muy importante. Claro. Uno era secretario de Derechos Humanos y el otro era un dirigente muy importante en Catamarca y Córdoba. Y ahí, bueno, tuvimos que primero convencerlos a ellos, que fue largo porque no entendían bien qué queríamos hacer. Y después, bueno, trasladarnos a Mar del Plata con ellos para que los familiares hablaran. Que esa fue una noche, la verdad, de antología, porque había una tía que era muy importante porque era la que había vivido con los Fresneda y la que era testigo de todo, del secuestro de ellos, y se resistía y no quería, hasta que Martín Fresneda se levantó con esa impronta de caudillo norteño que tiene y le dijo: tía, los recuerdos no son de ustedes, nosotros los necesitamos. Y ahí nosotros sumamos que, según nuestra experiencia, el hecho de dar testimonio era sanador. Claro. Hacía 40 años que se guardaba esa historia adentro, la señora. Y bueno, con este operativo de pinzas... ¿La historia cuál era? No, la historia de la intimidad y de la vida de los Fresneda en Mar del Plata hasta ese momento. Hasta ese momento. Reconstruir la vida, digamos. Sí, reconstruir la vida de cómo vivían los Fresneda, que eso estaba bastante vedado si no había un testigo directo. Los chicos, por supuesto, eran muy chicos, aunque tienen recuerdos de ese episodio, tenían 2 y 4 años.
y tienen pantallazos, pero no podían dar testimonio de la vida de sus padres. Y fue muy interesante cómo cuando empezó a hablar la tía no paró más. La tía, por ejemplo, fue la que llegó irrumpió en el departamento donde se habían llevado los Fresneda y estaban los fideos en el colador y, digamos, la casa en funcionamiento. Todo eso le produjo un trauma muy grande y una imposibilidad de ponerlo en palabras durante muchísimo tiempo. Y bueno, la verdad que fue interesante eso. La tía pudo hablar, a nosotros nos sirvió mucho su testimonio. Y también para los hermanos Fresneda fue revelador, porque ellos no habían escuchado toda esa parte de la historia. ¿Y los sobrevivientes? Los sobrevivientes tienen, digamos, caminos distintos, ¿no? Camilo Ricci, que era el socio de Hugo Alaiz, guardó silencio hasta el momento de su muerte. Y de hecho le mandó a la viuda de Alaiz las pertenencias de Alaiz en una caja porque no quería ni hablar del tema. Y así fue. Lo que sí hizo fue gestionar una pensión para Alaiz muchos años después. Y en el caso de Bossi hizo una suerte de exilio interno, se mudó a Entre Ríos, a Corrientes, perdón. Ahí puso un comercio, un corralón de materiales y se quedó agazapado. Hasta mediados de los 90, cuando Martín Fresneda, digamos un poco para recuperar su memoria, descubrió dónde estaba, fue a verlo y ahí lo recibió en muy malos términos, Bossi, porque no quería saber nada. Él mismo dice que se asustó mucho, se asustó, realmente tuvo un susto de muerte con todo ese episodio. Hay que aclarar que a él lo tuvieron 18 días, pero no lo torturaron. Lo trataron relativamente bien, pero lo liberaron con un procedimiento que usaron en el auto que era de Centeno, un Peugeot. Lo cargaron a Bossi y a otros 3 estudiantes de agronomía en La Plata, fusilaron a los estudiantes y liberaron a Bossi diciendo que habían detenido a un auto en situación, digamos, como que los secuestradores de Bossi eran estos 3 estudiantes que habían aprovechado para matar. Bueno, ahí, digamos, eso fue muy traumático para Bossi. Obviamente. Lo rechazó a Martín Fresneda, pero después finalmente accedió a hablar con él, digamos, y a recuperar un poco todo el episodio y quién había sido el padre quién había sido Tomás Fresneda. Hace unos años me mandó un escrito muy interesante relatando todo lo que había pasado, ¿no? Sí, lo que hay que decir es que hace todo este proceso y termina, digamos, es uno de los abogados que gestiona, digamos, los resarcimientos para los presos políticos, etcétera. O sea que sigue comprometido. Trabaja como abogado de derechos humanos. Exacto. O sea que hay que esperar. ¿En cuánto tiempo estamos hablando para las sentencias y todo eso? ¿Cómo está la cosa? No, el tema CNU, bueno, ahora se apartó, renunció uno de los magistrados por cuestiones personales. Esto complica todo el juicio oral porque tiene que... Yo no soy abogado, acá el compañero sí, pero parece que tiene que reiterarse todas las audiencias porque los jueces que terminen fallando... ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo es eso? El juicio oral dicen que tienen que estar todos los magistrados presentes. De hecho hubo uno que estuvo resfriado como vos, Felipe, y tuvieron que suspender las audiencias. No puede, digamos, el tribunal está conformado por 3 magistrados. Claro. Si uno no está, no puede continuar, porque terminan fallando los 3. Claro, entonces tienen que estar presentes en todas las instancias. Claro, sobre todo cuando son 3. Fíjate, es una cuestión procedimental. Claro, tienen que desempatar si son 3. Sí, pero realmente no sé bien cómo viene el tema ese. Se supone que si no se reiteran... Seguimos en la historia de nuestra historia, hablando con Felipe Celestia. En este caso vamos a hablar del libro La Tablada. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de La Tablada? ¿Qué fue aquello, ¿no?, que ocurrió en aquel verano fatídico de 1989? La Tablada fue una operación de un grupo residual del Ejército Revolucionario del Pueblo, con sectores del peronismo también, que congregados en el movimiento Todos por la Patria. Y del radicalismo, ¿no?
Sí, había algún radical moroso, digamos. Entran al cuartel, 46 de esos militantes del MTP entran al cuartel de La Tablada a las 6 de la mañana, el 23 de enero del 89. 4 grupos operativos, cuyo objetivo era tomar el cuartel, fusilar en la plaza de armas a todos los oficiales que estuvieran presentes en el cuartel y con los blindados, con los tanques, marchar a la Plaza de Mayo rodeados por el pueblo. Esto esquemáticamente era la idea que tenía el MTP. Lo que ocurrió fue que después de 36 horas de combate murieron 32 de estos militantes, 4 de ellos siguen desaparecidos, 2 en la Guardia de Prevención, que fueron los primeros que se rindieron, y otros 2, Pancho Provenzano y Carlos Samojedny, al día siguiente cuando termina de rendirse, digamos, los que quedaban en activo. Y bueno, 9 militares, entre militares y policías muertos también, y una infinidad de heridos. Y bueno, y fue la primera batalla televisada que pudimos ver los argentinos, ¿no? Sí. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo es la trastienda de La Tablada? Hay como una línea de construcción política que desemboca en esto, que empieza con la revolución sandinista en Nicaragua, que ahí participa Enrique Gorriarán Merlo, que era el líder indiscutido del movimiento Todos por la Patria. Ahí comienza, digamos, como un proceso de entusiasmo por ese modelo de revolución, ¿no? Que tenía una pata cristiana, una pata en el pueblo y una pata de una vanguardia esclarecida. Ellos se entusiasman mucho con esta revolución triunfante, estoy hablando de Gorriarán, digamos, y sus principales generales, y vienen a la Argentina con esa idea de replicar un frente parecido al del sandinismo en la Argentina, que recolectara, digamos, a todos los dirigentes progresistas y de izquierda con respeto por los derechos humanos y con capacidad y voluntad de reconstituir el tejido social. Entonces ahí empiezan a convocar a todos los sectores posibles, ¿no? Intransigentes, radicales, peronistas, etcétera. Sacan la revista Entre Todos. Sacan la revista Entre Todos, que es la herramienta política para hacer esta construcción de este frente. Y de hecho avanzan bastante bien hasta el 87, que es donde se prueban electoralmente en algunos distritos y previsiblemente, como era una fuerza pequeña, incipiente, no les va bien. Uh-huh. Ahí es donde nosotros vemos que hay un cambio en esto de, bueno, pasan a ser un partido de cuadros y a ser una vanguardia revolucionaria, digamos, al estilo más clásico. Uh-huh. Y ahí siguen desarrollando esta idea de intervenir políticamente con una acción militar que desemboca en La Tablada en enero del 89. Uh-huh. ¿Cuáles son los vínculos con la inteligencia militar? ¿De dónde sacan ellos esta cuestión de este golpe, supuesto golpe que se va a dar y todo eso? El golpe en principio fue un engaño operativo, digamos, ellos lo confiesan que había sido como tal cosa. Dicen que había sí intentos militares de reagrupamiento, de azonadas. Pero la verdad es que el tema del golpe es falso. Ellos empiezan a hacer la inteligencia para que termina en la operación de La Tablada un año antes. Uh-huh. Digamos, y fueron, sí, con esta idea de que ahí se estaba fraguando un golpe. Y la verdad que el cuartel, ese 23 de enero, era un cuartel prácticamente desarmado por las vacaciones, donde el jefe del cuartel no estaba, donde la mayoría estaban durmiendo o levantándose, digamos, no parecía haber ninguna conspiración en marcha. Los vínculos con la inteligencia militar viene de la práctica, digamos, de Gorriarán Merlo, que tenía, digamos, su fuerte era ese, la inteligencia y lo militar dentro del Ejército Revolucionario del Pueblo. Ahí tiene contactos con algunos sectores de inteligencia e intercambia figuritas. Sí es cierto que la inteligencia militar tenía alguna hipótesis de que en La Tablada se estaba armando un golpe, porque 6 meses antes del asalto cae una inspección del Estado Mayor Conjunto de sorpresa por la noche. Recordemos que estábamos en el contexto de los Carapintadas. Sí, hasta ahí habíamos tenido 3 levantamientos Carapintadas, faltaba el cuarto, que fue el más cruento, el más violento. Cae esta inspección para ver, digamos, en qué estaban y el armamento, si el armamento estaba montado o no, etcétera.
Entonces ahí descartan, digamos, como que se estuviera preparando un golpe militar. 6 meses después llega la tablada. Gorriarán, esto que te decía, intercambia figuritas con los sectores de inteligencia. Pero de ahí a que... ¿Qué figuritas? ¿Qué sería el intercambio de figuritas? Sí, información. Pero qué información le podía pasar él, digamos, ¿no? Porque sí, intercambio siempre uno da y otro recibe, ¿no? Sí, supongo que, por ejemplo, cuando Facundo Suárez, que es el padre de Facundo Suárez Lastra, que era en ese momento el jefe de la CIDE, emite un informe que ese se conoce después de la tablada, donde habla del movimiento Todos por la Patria y hace una radiografía muy precisa del movimiento Todos por la Patria, pero no les advierte capacidad militar ni posibilidad de intervenir de forma violenta. Yo suponemos con Pablo, que es el coautor del libro, con Pablo Weisberg, que ahí hubo como sinceramientos de proyecto político. De objetivos políticos desde el lado de Gorriarán. Y después la verdad que desconocemos si hubo algún intercambio un poco más preciso de información que tienen que ver. Supongo que Gorriarán podría aportarle sobre el sector de izquierda, digamos, de los partidos, de lo que quedaba de las organizaciones político-militares de los 70, y que los agentes del ejército pasarían otro tanto sobre los sectores más reaccionarios del ejército. Pero esto es todo suposiciones nuestras, ¿no? Siempre es un terreno delicado el de la inteligencia, ¿no? ¿Por qué hay tantas sospechas sobre ciertos funcionarios radicales con la tablada, ¿no? Esas cosas. Esa fue para nosotros, ¿no? Fue una operación a posteriori que tiene que ver con ensuciar lo más que se pudiera a el alfonsinismo, claro, que venía juzgándolos y convocándolos a los tribunales. Digamos, los militares estaban muy enojados con el alfonsinismo, sí, primero por el juicio a las juntas, pero no tanto por el juicio a las juntas, porque ellos ya incluso en ese momento despreciaban a los jefes militares por ineptos y por no haber sabido dar la batalla política, sobre todo con los militares, sino porque estaban empezando a convocarlos a ellos, a los cuadros intermedios que habían operado. Entonces esto era un peligro concreto. Y buscaban una reivindicación simbólica por esta lucha contra el terrorismo que también les había causado bajas, ¿no? Entonces estaban muy enojados con el alfonsinismo por eso. Descubren a posteriori del asalto a la tablada que había un vínculo de parentesco familiar, político, entre Enrique Nosiglia y Pancho Provenzano, Francisco Pancho Provenzano, que era la mano derecha de Gorriarán Merlo. Entonces ahí empiezan a agitar que en realidad había como una suerte de coordinación entre el radicalismo y ellos para tomar la tablada. Nosotros no vemos ninguna ganancia política del alfonsinismo en promover ese golpe militar. De hecho, tenemos muchos testimonios sobradamente probado que Alfonsín tiene una sorpresa muy grande, y hasta bien entrada la tarde del 23 de enero no sigue sin aceptar que es desde la izquierda el asalto, suponiendo que era cara pintada. El título de La Razón. Exactamente, el título de La Razón es... Los seineldinistas era el título, ¿no? Últimos escarceos, últimos aprontes de los seineldinistas. Bueno, ellos cuando entran tiran volantes, ¿no? Tiran volantes que engañaban, pero claro, inmediatamente, por ejemplo, los militares ahí que estaban dentro del cuartel, nosotros entrevistamos a unos cuantos militares. Ese conflicto que hay ahí en la tablada está clarísimo que no lo esperaban los militares. Continuamos conversando con Felipe Selesia, autor de La Tablada. Y del otro lado entrevistaron a los chicos que estuvieron presos. ¿Cómo fue? Sí, entrevistamos a 5 de los 13 sobrevivientes y con grados distintos de aceptación terminaron, digamos, confesando, si se permite el término, que no había tal golpe militar, que la idea era promover un putsch de izquierda, digamos, mover el escenario político a ver dónde quedaban ellos. ¿Hasta dónde sabían los que integraron el comando lo que iba a pasar realmente? Según lo que ustedes pudieron averiguar, ¿no? Sí, hubo 4 grupos operativos, los jefes de esos grupos operativos lo sabían, de esos grupos quedan solo 2 sobrevivientes, pero los militantes, muchos de ellos se enteraron un día antes, y cuando les hicieron un esquema de qué era lo que iban a hacer. Todos, sin embargo, en el movimiento Todos por la Patria, tenían en claro que, o por lo menos la idea que circulaba entre ellos era que
la tensión entre la izquierda y la derecha se iba a terminar dirimiendo a los tiros, ¿no? Pese a que Baños por ahí planteaba otra cosa, ¿no? Cuando escribía parecía que la solución o la salida que él veía era política. Claro, sí. Jorge Baños, de hecho, era un abogado con una actuación pública en derechos humanos, era abogado del CELS, y sí, promovían otra cosa. Igual hacía, digamos, un año antes empezaron a tratar de plantear un escenario de golpe inminente. Y esto lo hicieron a través de Página 12, que ellos financiaban. Hasta el 23 de enero del 89, el único financiamiento que tuvo Página 12 fue del movimiento Todos por la Patria. Y empezaron a mover esto. Se viene el golpe, se viene el golpe, se viene el golpe. Pero también como, digamos, previendo esta acción militar y como para tener algún plafón político. ¿Cómo fue el vínculo de Página 12 con Gorriarán, digamos, y el financiamiento original de Página, ¿no? Ahí era muy clarísimamente necesitaban financiamiento. Había un proyecto, La Nata tenía un proyecto de hacer como una suerte de diario de contrainformación, a modelo del canario enjaulado, perdón, el pato enjaulado, que le canaba con Charnay, que era el diario francés, que era un diario muy irreverente, con una pluma muy suelta, digamos, y que manejaba información que medios tradicionales no se animaban a publicar. Entonces se empieza a charlar este proyecto con un montón de gente y llega Francisco Provenzano, que era la mano derecha de Gorriarán, y se entusiasman. Y de hecho ocurre algo que debe ser inédito en la historia del periodismo argentino, que es, los dejan hacer, les dan el dinero y los dejan hacer el medio que querían. De hecho no hay grandes intervenciones de los dirigentes del MTP en la línea editorial de Página 12, los dejan hacer esto hasta el 23 de enero. Sí hubo, por ejemplo, hubo entrevistas a Baños, hubo alguna suerte de cobertura de las acciones de la tarea política del MTP, pero no más que la de cualquier otro emergente de la izquierda como era el MTP. O sea, digamos, no los condicionaron. Sí. Bueno, digamos que esa falta de condicionamiento generó una especie de era donde todo el mundo escribía, sobre todo los sectores de izquierda que vos decías, ¿no? Cada uno tenía la posibilidad de escribir y de plantear ese tipo de cosas. Sí. Está Pujané, digamos, había mucha gente, ¿no? Muy variada. Claro, Pujané era esta pata cristiana de la que hablábamos antes. Sí, los dejaron hacer el medio que querían sobre una base de acuerdos previos que eran razonables, digamos, una fuerte impronta en el tema de derechos humanos, un diario progresista, un diario desenfadado desde lo formal. En eso sí participaron los dirigentes del MTP, y de hecho el Gordo La Nata confesó haber tenido 2 entrevistas con Gorriarán Merlo para discutir el diario. ¿Cómo es la ruptura? ¿Cómo se produce la ruptura con Gorriarán y Página, no? No, se produce por fuerzas de la operación militar. Estalla todo y cunde el pánico en Página 12. Y porque hasta ahí hacían un chiste interno los colegas de Página 12 que no sabían de dónde venía la plata y bromeaban que pasaba uno con un bolso y la tiraba por la ventana. Entonces se corta ese financiamiento y en realidad no hay una ruptura, sino es que directamente el MTP estalla por los aires y dejan de poder acercarle ese dinero, y ahí Página 12 ya estaba un poco más consolidada. Estamos hablando de los inicios del menemismo, donde encuentra su gran enemigo, Página. Y un nicho de lectores muy importante. Y bueno, y ahí es como que bajan el perfil, La Nata se va de viaje, todo el mundo se oculta. Tenían miedo real porque no sabían qué iba a pasar, ¿no? Tenían miedo de una suerte de noche de San Bartolomé donde los fueran a buscar a todos. Nada de eso ocurre, bajan el perfil, hacen una buena cobertura, la verdad, del episodio, hay que reconocérselos, y hay una muy buena cobertura, Ernesto Tenenbaum, del juicio, pues el juicio a los incursores en la tablada se hace muy rápido, y por la ley de defensa de la democracia, que es una ley durísima que no admitía la segunda instancia. Y la cobertura de todo ese juicio la hace Ernesto Tenenbaum con mucha libertad, porque lo dejan escribir lo que quería. ¿Cómo fue ese juicio? ¿Y cómo terminó, digamos, no? Fue muy veloz, tardó menos de un mes y fueron condenas durísimas. A los
principales condenados, al cura Puijané, por ejemplo, que ni siquiera había estado no tuvo nada que ver, claro. No tuvo nada que ver. Lo que le achacan es una suerte de autoría intelectual. Le clavaron 20 años. Y así fueron todas las condenas. O sea, equipararon las condenas a los incursores del MTP con el juicio a las juntas. Tuvieron más o menos las mismas penas. Y sin la posibilidad de segunda instancia, que es como una instancia natural. Fue por eso que después, cuando intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo una gran presión internacional para que se revieran esos juicios. Porque fue a sola firma, digamos, la condena para la gente del MTP. Y se pasaron presos muchos años. Después hubo conmutación de penas para algunos de ellos y terminaron con el indulto para Gorriarán y para su mujer, Ana María Sibori, en paralelo con el indulto a Zaineldin. Ahí es donde se termina ese episodio, pero a todo eso el que más se había pasado 15 años preso. Pero Gorriarán fue el que menos preso estuvo. Sí, estuvo muy poco preso porque a Gorriarán, recordemos, se lo llevan de México mediados del 90, está prófugo durante muchísimos años. En una operación de la CIDE, como muy oscura, le interfiere en el auto en el que iba, lo suben a una avioneta y lo traen a Buenos Aires, sin extradición, sin... Eso fue después de la entrevista que dio, ¿no es cierto? Sí. Con Machiavelli. Exactamente. Para Telefe, ¿no? Sí. Sí, Plus era, Telefe Plus. Sí. Así. Estamos charlando con Felipe Celesia, autor de La Noche de las Corbatas y La Tablada. ¿Cómo quedó el escenario político después de La Tablada? Sí, exactamente, ¿no? Y qué perjuicio tan tremendo, ¿no? Que causó La Tablada, ¿no? Sí. Bueno, hay un gran retroceso de la izquierda y digamos de la puja esta por el juicio a los responsables de la represión, ¿no? Todos los grupos de izquierda, digamos, se retrotraen y hay un gran avance de la derecha pidiendo mano dura. De hecho, llegan al Congreso algunas iniciativas para reforzar los temas de seguridad interna. Y nada, ahí en la escena pública salen muchos a reclamar esto. Pues lo que pretenden los militares después de La Tablada es mostrar, decir, bueno, ustedes nos están juzgando por haber ganado una guerra a esta gente que todavía está en activo y que va a volver. Claro. Eso es lo que tratan de mostrar y también de vincular al radicalismo, al gobierno radical en ese momento, digamos, con acciones violentas, que la verdad que no tenían nada que ver, más allá de que Sigle efectivamente era pariente de Pancho Provenzano, y sí que tenían algún grado de relación con el MTP, sobre todo en el acceso a los medios públicos. Eso es lo que pudimos detectar en el libro, ¿no? ¿Quién tenía vínculo? El MTP tenía cierto acceso a los medios públicos, a las radios de ese momento, a la agencia Telan, etcétera, para sus informaciones vinculadas al movimiento. Pero eso es todo. Claro. No vimos más allá de eso, digamos, no vimos ni subsidios, ni cargos importantes para gente del MTP, ni reuniones periódicas, o sea, esa relación política no está. Lo que sí está, sí, es como ciertas gauchadas del radicalismo al MTP. Pero el escenario queda así, digamos, hay como un gran retroceso y hay una condena muy fuerte también de la izquierda que nos llamó mucho la atención, ¿no? Como que salen a despegarse del MTP y a condenarlos con una virulencia aún casi igual o mayor a la de la derecha. Eso es notable. ¿Y las causas por las desapariciones de qué quedaron? Bueno, hubo una reapertura por la última acción jurídica de Eugenio Zaffaroni en la Corte, fue firmar una acordada para que se reabra la investigación sobre los desaparecidos en La Tablada, en la convicción de que el Estado argentino no hizo lo que debería haber hecho, no fue hasta el fondo con esa investigación, como le reclaman los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha firmado. Se reabrió, se está investigando, hay algunas puntas que la justicia no quiere revelar por razones obvias. Lo más verosímil es que a los dos primeros desaparecidos, que fueron en la Guardia de Prevención el 23 de enero, José Alejandro Díaz y Iván Ruiz, los hayan sacado del cuartel, y como así también a Samogenia Provenzano al día siguiente,
y que hayan tenido, digamos, algún destino final por la zona. Pero bueno, todavía está investigándose eso, están convocando a algunos militares que tuvieron actuación en ese momento, están haciendo pruebas, están colaborando también antropólogos forenses para identificar algunos restos. O sea, está abierta la posibilidad. Hubo una confusión de restos, pero eso se dio porque los cuerpos de los muertos en Tablada estaban bastante maltratados y fueron, digamos, recogidos de manera científica. Entonces después hubo confusión y, por ejemplo, había Iván Ruiz, el jefe de la operación era su tío. Entonces ahí por similitud de ADN se confundieron los restos de uno con otro. El famoso Gordo Sánchez, el tío de Iván Ruiz. Se confundieron unos con otros. Iván Ruiz sigue desaparecido, en realidad los restos eran los de su tío. Ahí se aclaró, el equipo argentino de antropología forense intervino, porque primero había sido el cuerpo de antropología, el cuerpo médico forense, y después intervino el EAF, aclaró la cosa, pero bueno, sí, están, digamos, inhumando y tratando de determinar identidades todavía. Pero bueno, la voluntad política está en manos del juez Castelli, que es un juez con trayectoria en estos temas y sí, con voluntad, ¿no?, para investigar. ¿Qué les pasó a ustedes con la investigación? ¿Cómo se sintieron investigando este tema? Y fue difícil porque involucró mucho sufrimiento y aún hoy sigue eso, manteniéndose así. Digamos, nos criticaron desde los dos sectores, ¿no? Los militares dicen que somos pro MTP y el MTP dice que somos pro militares. O sea que, bueno, debe estar bien el libro. Ese viejo apotegma del periodismo es: si te putean de los dos lados, está bien, quizás se cumpla. No, fue interesante un poco sistematizar qué pasó en el combate, ¿no? Que esa era como una gran deuda. Teníamos como una idea borrosa de qué había ocurrido dentro del cuartel. Y se parece mucho a Montechingolo, ¿no? Se parece bastante, lo que pasa es que ya estamos en un estadio un poco más avanzado de la tecnología militar. Entonces el poder de fuego involucrado ahí fue muy superior. Y también duró más, y fue en un predio más extendido. Y sí, fue realmente impresionante los enfrentamientos ahí. Quedamos satisfechos con eso, pues realmente pudimos tener fuentes, documentos y sistematizar eso, y además de algún modo traer de vuelta la historia política del MTP, que pese a su final tan abrupto y tan triste, fue una gran iniciativa que tenía que ver con la mejor política de mediados de los 80, post retorno de la democracia, que era reunir en un frente a todos los sectores progresistas de la Argentina. Que terminó tan mal, ¿no? Que terminó lamentablemente tan mal, y esto nubla un poco esa intención original, pero hubo muchísima gente que militó con buena voluntad, con fe, e incluso equivocada, pero bueno, refrendaron con su sangre esos errores, y eso para mí merece algún respeto. Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, Felipe, por haber venido. Estamos hablando con Felipe Cialesia y sus dos libros, La noche de las corbatas y La tablada. Un placer, muchas gracias a ustedes. Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción: Roberto Martínez. Producción: Martín Piña. Archivo: Mariano Faín. Edición: Martín Mesut.